Harry, pon mucha atención. Siempre quise hacer este truco. Ya comienza Talentos de Voz en los especiales de Paisaje Literario. Talentos de voz. Normalmente cuando llegaba Willy o llegaba Kate a reclamarme porque me había comido la comida, me hacía el muerto. ¡Ah! El profesor Utonio, yo no sé por qué insiste en darme brócoli. ¿Qué de viejo? Muy bien, entonces vamos a detener al capitán Titicaca. ¡Tralala! Oye, chavo, chavito, ¿no has visto a ñoño? ¿Sabes qué? Quiero preguntar si has visto a la vieja champuda que anda por allá, quién sabe dónde. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado! ¡Es Freezer! Continúe. Exactamente lo que hago. ¡Vete al demonio, Crabapple! Un misterio. La fuerza es infinita, es mucho por aprender queda. Buenas, buenas. Bienvenidos al 11º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a tener una entrevista particular, especial. Va a ser la primera, que va a estar dividido en 4 bloques. O sea que tanto el día de hoy como el jueves vamos a estar escuchando a este actor, locutor, conductor y publicista mexicano, que es Carlos II Bravo de la Peña, más conocido como Carlos II. Para ir anticipando un poquito de los que nos va a hablar, les comento que podemos encontrar la voz de Carlos en algunos trabajos, como en la franquicia de James Bond, poniéndole voz al protagonista en las películas donde está el actor Daniel Craig. También le ha puesto voz al personaje de Darth Maul en Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma, Star Wars La guerra de los clones, la serie, y Star Wars Battlefront II. También a Goofy en alguna etapa de su existencia. Un maravilloso papel del actor Alan Rickman, como fue el de Severus Snape, en varias películas de Harry Potter, como La Piedra Filosofal, La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe, como Woody en las 2 primeras películas de la saga Toy Story, Piccolo, Kamisama y Mr. Popo en la franquicia de Dragon Ball. Y no nos podemos olvidar de un personaje entrañable, uno de los personajes que tiene un sarcasmo increíble, que hasta el día de hoy la gente sigue esperando que vuelva y podamos disfrutar de todo ese humor sarcástico, esa ironía increíble que le ha dado también en cierta manera Carlos. ¿Cómo lo es Alf? Increíble en sus 4 temporadas, la serie animada, pero más allá de la película también de Proyecto Alf, siempre uno espera el regreso. Veremos si alguna vez se da. Más allá de ponerle voz al actor Alan Rickman, también lo ha hecho con otros grandes actores como Kevin Spacey, Tom Hanks, Danny Glover, Will Smith y Hugo Weaving, entre tantos. Esto, como les comenté, es solamente un anticipo, una muestra de lo que vamos a escuchar en la entrevista a Carlos II. Así que vamos a pasar a presentarlo
como lo hacemos con cada uno de nuestros entrevistados. Bienvenido a Paisaje Literario. Carlos, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, afortunadamente hasta el momento permanecemos sanos, guardados, digamos, en casa por esto de la pandemia, pero bendito sea Dios, sanos y trabajando, afortunadamente, desde casa. Bueno, eso es lo importante, además que de cuidarse uno, tener una cierta conciencia para poder hacerlo, ¿no? Porque hay tanta gente que hace cosas que no tiene que hacer, que bueno, mientras más uno se cuide, siempre hay más posibilidades de poder pasar esta situación. Sí, y lo triste de todo es que, eh, bueno, hay varias aristas en cuanto a esto que estamos pasando en todo el planeta, que no es nada más de un país o de un continente, ¿no? Sino en muchas partes del planeta, en muchos países. Pero lo triste de todo esto es que no se ha tomado conciencia, principalmente aquí en América Latina, creo yo. No sé si pase lo mismo en Europa, pero en América Latina no se ha tomado plena conciencia de qué es lo que está sucediendo y la gente sigue saliendo a la calle sin protección. Eh, por mucho que se ha dicho en los medios de comunicación que la gente pues se lave las manos frecuentemente o use un gel antibacterial que tenga del 70% de alcohol en adelante, que use un cubrebocas, que use anteojos o gogles o estas mascarillas acrílicas que se utilizan también para evitar en la mayor cantidad de posible de los contagios y de la propagación de este virus que ha venido a sorprender a todo el planeta. La gente como que no cree en eso. Incluso yo veo todos los días que llego a salir, porque son muy pocos, realmente yo estoy guardado, estamos mi hijo y yo guardados aquí en casa. Cuando llegamos a salir por necesidad de hacer pago de servicios o alguna visita al médico o alguna visita al veterinario o que tenemos que ir a comprar víveres de pronto, todo eso salimos de vez en cuando, pues por lo menos yo creo que es una vez cada 15 días que salimos y nos damos cuenta de toda la cantidad de gente que hay afuera sin protección de ninguna especie y no guardando las debidas distancias entre unas personas y otras para evitar el contagio. Y los vemos ahí caminando por la calle muy alegremente, como si nada. Luego aquí detrás de casa hay un edificio donde con cierta frecuencia hacen fiestas y reuniones y luego se oye aquí como si fuera unas 2 o 3 cuadras de pronto, casi cada fin de semana, se oye que traen ahí unos jolgorios tremendos con música y mariachis y no sé qué. Y dice uno, bueno, pues ¿en qué país viven? ¿En qué planeta viven estas personas? Incluso me han llegado, por ejemplo, memes o fotografías que han subido a redes y demás, que ponen una comparativa de 3 fotografías con diferencia de 15 días. Con una fecha aparece una fotografía tomada desde un edificio, obviamente, o desde una casa alta, hacia una casa de enfrente, que se ve que es una casa de gente de dinero, de gente bien, que tiene buen estatus, pues a eso me refiero, que tienen una fiesta ahí con piñata y todo el rollo y demás. Y luego a los días aparece una foto donde está una ambulancia en la noche y a los 15 días aparece otra foto donde está ahí unas camionetas con arreglos florales y todo el rollo. Obviamente ahí hubo alguna defunción o algunas defunciones. Entonces, la gente no hace caso de eso. Ahí se están viendo gráficamente las cosas y pues la gente sigue saliendo a la calle o salen de compras y abarrotan los centros comerciales y salen sin ninguna precaución. Entonces, pues es obvio que se va a continuar el contagio. Y además de eso, amén de que los gobiernos no supieron qué hacer con la pandemia en muchos casos, se les fue de las manos totalmente el control.
Aquí en México, por ejemplo, pues lo único a lo que se circunscriben los que informan o los que supuestamente llevan el asunto de la pandemia, que es el subsecretario de Salud y bueno, obviamente el presidente, el secretario de Salud y demás, pero lo único a lo que circunscriben actualmente ya es a informar cuánta disponibilidad de camas hay en los hospitales del país, cuántas personas se han contagiado, cuántos son sospechosos, cuántas personas han fallecido, cuántas camas con ventiladores hay, y no vemos medidas así estrictas o medidas, ¿cómo le podríamos llamar? Medidas multitudinarias o medidas drásticas para frenar la propagación de la pandemia. Nada más vemos que pues están ahora sí que ya como meros espectadores de lo que haga la gente, pero también la gente no hace caso de no salir sin protección, la gente no hace caso de no hacer fiestas, la gente no hace caso de no estar en aglomeraciones, etcétera, ¿no? Entonces, es una corresponsabilidad por parte del Estado y por parte de la ciudadanía que no cumple ninguno de los dos cabalmente sus obligaciones, pues entonces esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Y ya llevamos varios meses en que esto se sigue propagando y no tiene para cuándo acabar. Y lo peor de todo es que se acerca la época aquí en México o en esta parte del hemisferio del invierno, que es cuando se tiene previsto que llegue la influenza estacional. Entonces, cuando se junten esas dos cosas, válgame Dios, quién sabe cómo nos vaya. Bueno, acá sí, se anuncia igual que ahí, los que murieron y demás. Hay algunos médicos que comentan algún que otro tema, pero de lo que es, qué sé yo, dengue u otro tipo de muertes y demás, nada. O sea, y también acá cada país o cada región tiene sus propias complicaciones estacionales, pero acá se informan solamente los de COVID, nada más. Y mucho se ve, acá está se sabe mundialmente, la manía de tomar mate. Y mi hermano que viaja por ser esencial, que vende productos de limpieza y demás, pasando lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, la capital, pero desde prácticamente el primer momento. Como decís vos, gente en la calle, pero gente tomando mate, en la vereda, como si nada. Y realmente, así como con muchos otros temas, no entiendo a la gente qué le pasa por la cabeza. Acá tampoco, porque si no, o sea, si te querés matar, bueno, hacelo de otra manera, pero es una inconsciencia total. Entiendo que no todo el mundo puede estar encerrado, genial, pero si querés salir o querés hacer ciertas cosas, tenés que tomar los recaudos por vos y por los demás también. Es algo, qué sé yo, me parece de sentido común, que lamentablemente es lo que no hay. Sí, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, pues la gente no toma conciencia de que, como dices, ¿no? Si tú te quieres, ahora sí que suicidar, pues es tu problema, ¿no? Pero no tienes por qué llevarte entre las patas a otras personas que seguramente sí se están cuidando, como se ha sabido en ocasiones, ¿no? Que hay alguien que se está cuidando en su casa, que tiene semanas encerrados, meses tal vez, y están ahí guardados en sus casas, y de repente llega una visita de una persona, no tienen la precaución de llevar el cubrebocas o etcétera, o sale alguien de esa misma familia y sale a la calle sin protección, y cuando regresa pues ya trae el contagio y de pronto ya toda la familia está contagiada y familias completas se han ido precisamente por el contagio de una persona inconsciente que o llegó de visita o salió a la calle, no se cuidó lo suficiente y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Se llevó a toda la familia. Entonces es de verdad, es difícil la situación, yo también lo entiendo, pues es una enfermedad desconocida, con un virus desconocido, que pues le quieren echar la culpa que al murciélago, que al pangolín, que bla, bla, bla,
pero que pues sabemos muchos que pensamos que ese virus no pudo haber crecido así nada más porque sí, o nacido nada más porque sí en la naturaleza. Yo, desde mi punto de vista, este virus fue algo que o se les escapó o fue sembrado a propósito, pero pues es un virus que no es creación de la naturaleza per se, sino hay algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, ya son teorías de conspiración en las cuales no nos vamos a meter porque ni tenemos los datos, ni tenemos por qué estar hablando de esas cosas. Vamos a hacer otras cosas más divertidas o menos tristes que esto, porque pues es la realidad que estamos viviendo, pero nosotros fuguémonos unos momentos de la realidad y veamos qué se puede hacer para divertir a la gente que nos está escuchando, porque seguramente están hartas las personas que nos oyen de estar hablando de este condenado problema, que bueno, es el tema del momento, ¿no? Lo que son elecciones y lo que son malas decisiones de gobierno y lo que son temas de economía, que ahorita está colapsado el planeta, y temas de salud con esto del coronavirus, bueno, pues nos tienen agobiados, ¿no? Ya ni siquiera las noticias de deporte son tan vistas como esto. Pero bueno, hablemos de otras cosas que sean más amables. Además que encima, entre teorías conspirativas, ya a esta altura creo que ha superado al fallecimiento o al asesinato de Kennedy en realidad, pero por lejos, por lejos. Sí, ahorita todas las teorías de conspiración están por todo lo alto, y no dudo que algunas de esas teorías tengan fundamentos, otras están sí demasiado descabelladas, ¿no? Pero sí hay varias que sí tienen fundamentos y que pudiera ser que tuvieran razón todos estos conspiranoicos que nos platican de estas teorías de conspiración, de que si las vacunas, de que si nos van a inocular algo para volvernos dóciles y que obedezcamos ciegamente a los gobiernos. Y yo no creo ese tipo de cosas. Lo que sí creo es que si nos inoculan algo que no se ha probado lo suficiente, que no tiene algo de estudios ya largos, de ver las consecuencias a la larga de una vacuna desarrollada en un año o en menos de un año, pues yo siento que eso sí podría causar problemas de salud, repercusiones posteriores, que no se sabe qué va a suceder, ¿no? Tal vez se protege uno de una cosa, pero se daña otra, como ya sabemos que es la medicina. Sí. Te cura el síntoma de una cosa, pero te daña otra. Entonces, la medicina alópata, que ni modo dices, bueno, pues necesito curarme de esto, pues tomaré esta medicina, pero a final de cuentas va a repercutir en el riñón o en el páncreas o en el hígado o en los pulmones o qué sé yo. Entonces dice uno, no sé si es peor el remedio que la enfermedad, pero como quiera que sea, pues toma uno de esos medicamentos que a final de cuentas están haciéndole daño por otro lado. Y esta vacuna pues no ha sido suficientemente probada como para poder decir es segura sin que haya unos daños colaterales posteriores en 3, 4, 8, 10 años, ¿no? No se sabe, pero por lo pronto la urgencia es salir de esta contingencia y salir adelante lo mejor posible. Pero pues ojalá y esto ya pronto en algunos años nada más lo podamos platicar todos, que podamos platicar esto como una anécdota infausta, una anécdota triste, una anécdota que se ha llevado amigos, que se ha llevado conocidos, que se ha llevado compañeros, que se ha llevado artistas, que se ha llevado mucha gente, ¿no? Que pues bueno, ni modo, ¿no? Es parte de toda esta, que a veces yo siento que por un lado no está prevenido el mundo para enfrentar algo por el estilo, y por otro lado sí fue sorpresivo. Fue algo que se les fue de las manos a científicos, a no científicos, a políticos, a empresarios, a todo el mundo se les fue de las manos. Y no sé si llamarlo guerra biológica, pero pudiera ser. El daño que ha causado y que seguramente seguirá causando a lo largo de pues ya el resto de la vida de nosotros y de la gente que venga, porque este virus ya llegó para quedarse. Pues vamos a ver, ¿no? Dentro de algunos años se harán estadísticas de cuántos millones de personas han estado muriendo, como hay muchas otras pandemias, ¿no? Que a lo mejor no son tan contagiosas,
pero que han matado muchísima gente, como son actualmente pues la hepatitis, actualmente pues el cáncer, la influenza, todo eso. Y bueno, ya sabemos que en la antigüedad la famosa gripe española, la peste bubónica, etcétera, ¿no? Causaron millones y millones de muertes durante muchos años, ¿no? Y por mucho que se hayan descubierto medicamentos o fármacos o tratamientos, pues de todas maneras la gente sigue y seguirá falleciendo. Esperemos no ser parte de las estadísticas y que si llegamos a fallecer, bueno, pues sea de causas de otra índole, ¿no? Que sean causas naturales, por la edad o qué sé yo, pero que no sea una triste estadística más como las que están sucediendo, que ahorita pues no se sabe, ¿no? Ni modo. Y no podemos hacer nosotros más que cuidarnos y cuidar a los demás, cuidándonos nosotros mismos. Exactamente. Esto parece un cuento de Alan Poe. Sí. Ay, ¿cómo se llama? La máscara de la muerte roja. Ay, algo, no me acuerdo bien el nombre, pero así, ¿no? Que sí, uno así se llama. Ahí está, que uno se termina encerrando, que hacen el baile, como que igual hacen medio las cosas que no se deben y te alcanza de la misma manera. Bueno, se puede tomar como una alegoría en estos tiempos. Pero vamos a algo para, como dijiste, para llenarnos de pilas, para levantarnos el ánimo, que es muy importante, que es el arte en sí, en tu caso con el tema de la actuación, uno de los puntos, el primero que tocamos, que es cómo comenzaste con lo que es la actuación y posteriormente el doblaje, o a lo mejor al contrario, porque hay algunos que empiezan con el doblaje y después en tu vida en la actuación. En tu caso, ¿cómo empezaste en este mundo? En el mundo de la actuación empecé yo en el teatro, fíjate. Empecé yo en el teatro ya hace pues como unos 40 y algo de años, 44, 45 años. Empecé yo a trabajar en teatro en una obra que se llamó El Hombre de la Mancha. Era teatro musical. Y ahí son mis inicios como actor, como artista. En esa época también que empiezo a trabajar en El Hombre de la Mancha, comienzo a estudiar canto con un queridísimo maestro, Enrique Jasso, que ya falleció desafortunadamente, mi maestro Jasso, que fue el que me enseñó a cantar y con él cantaba yo ópera. Y después de esta obra de teatro, que fueron mis inicios, trabajé en algunas cosas de televisión, en algunas cosas de cine, en papeles pequeños, haciendo algunas apariciones por ahí. Seguí cantando la ópera en las presentaciones con mi maestro, ya sea con la Universidad Nacional Autónoma de México o en algunas cosas en Bellas Artes, etcétera, ¿no? Estuvimos cantando algunas cosas y trabajando como actor. Pero cuando yo estaba a la par estudiando la carrera de licenciado en publicidad, que esa es mi carrera, digamos que primigenia, la carrera que estudié académicamente en mis inicios. Mi primera carrera académica fue la licenciatura en publicidad. Y cuando termino la licenciatura, me dedico a trabajar después de que ya había estado trabajando yo, porque el arte me permitía estar yo estudiando y trabajando al mismo tiempo. Pero cuando termino de estudiar, entonces ya me dedico de lleno a trabajar en la publicidad, porque para ese entonces ya estaba yo casado, tenía yo un hijo y tenía yo que llevar pues el sustento al hogar, ¿no? Entonces el trabajo de artista, y además un artista incipiente, pues siempre es irregular, siempre es incierto, nunca sabes si mañana vas a tener trabajo, es cosa de todos los días. Pero acá pues necesitaba yo tener un ingreso fijo y decido dedicarme a la publicidad.
Entonces, durante casi 9 años me dediqué a la publicidad en diferentes ámbitos. Hice trailers para cine con una empresa que se llamaba Cinevisión de México. Estuve trabajando en una agencia de publicidad y relaciones públicas que se llamaba CRP Publicidad. Estuve trabajando en el House Agency de Televisa. Estuve trabajando en una empresa de publicidad para cine que se llamaba Procinemex, Promotora Cinematográfica Mexicana. Y después de eso es que ingreso yo a trabajar en una disquera que se llamaba Discos CBS, lo que actualmente es Sony Music. En aquella época era Discos CBS. Ese es mi último trabajo fijo como empleado de una firma en el cual yo estoy, y estaba yo en la gerencia de publicidad. Entonces, estando en la gerencia de publicidad, pues yo como que llego a mi tope y digo, estoy harto de jefes y estoy harto de horarios. Quiero hacer algo que me permita ser mi propio jefe y pueda yo crear mis propios horarios. Entonces renuncio a Discos CBS y llego a casa. Estaba mi papá, mi mamá comiendo ahí en casa. Mi papá se sorprende de ver que yo llego ahí a la hora de la comida, porque normalmente no iba yo a comer a casa. Me la pasaba yo en la calle comiendo porque pues tenía yo que estar trabajando. Y la empresa estaba lejos de mi casa, de donde yo vivía. La empresa estaba en el norte de la ciudad y yo vivía en el sur de la ciudad. Entonces el trayecto que hacía yo de casa a la oficina pues oscilaba entre los 40 y 50 minutos para llegar allá. Y eso cuando el tráfico estaba pues más o menos normal, abigarradón, pero normal. Pero si había tráfico porque había habido algún incidente, una cosa por el estilo, entonces hacía yo 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de puro viaje, de puro camino. Y me quedaba muy lejos. Entonces, pues era difícil que regresara yo a comer a casa. Y ese día llego y me dice, papá, ¿qué haces aquí? Es la hora de la comida. Y digo, pues sí, papá, pero pues acabo de renunciar a CBS. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Te pagaban muy bien, era muy buen sueldo, y llevabas una carrera brillante en el mundo de la publicidad. ¿Por qué hiciste eso? Le dije, es que ya no aguanto horarios y jefes, quiero hacer algo que no tenga horarios y jefes así. Entonces, ¿qué has pensado? Le dije, pues no sé, me voy a tomar un pequeño tiempo sabático para ver qué voy a hacer. Y resulta que pues a los 3, 4 días ya estaba yo como león enjaulado porque no sabía qué hacer. Me sentía yo totalmente inútil, improductivo. Y también platicando con mi padre a la hora de la comida, porque él se salía temprano a reportear sus notas. Mi padre, el periodista Carlos Bravo y Fernández, Carlillos, era el decano de los periodistas cinematográficos de México. Un ilustre periodista, un ilustre personaje, muy querido por toda la gente del mundo del espectáculo acá en México. Fundador de la Asociación Nacional de Actores junto con muchas otras personas, fundador de Periodistas Cinematográficos de México, una asociación de periodistas que tuvo muchísimo renombre en las épocas en las que estaban ahí los más grandes periodistas de cine en esta asociación, y que otorgaba el premio más prestigioso que se ha dado en México, que ha sido la Diosa de Plata, incluso superior al Ariel, porque el Ariel actualmente, pues bueno, como está, digamos que patrocinado un poco por el Estado, pues se mantiene, y las Diosas de Plata pues han dejado de producirse con aquel brillo, con aquella prestancia y elegancia. Era el premio más reconocido de México, el equivalente al Oscar de Hollywood. Sin embargo, bueno, pues como los periodistas cinematográficos han ido decayendo, la industria cinematográfica ha decaído, las cosas ya no están como estaban antes, ya el cine no es lo que otrora en aquellos años fue, porque mi padre pues formó parte de la época de oro del cine mexicano, ese cine que es conocido en todo el planeta y por lo menos en América Latina, un cine muy renombrado, con gente como María Félix, como Pedro Armendáriz, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdés Tintán, Mario Moreno Cantinflas, Dolores del Río,
etcétera, ¿no? O sea, esas grandes estrellas, Sara García, Joaquín Pardavé, que son conocidos y reconocidos en toda América Latina. Entonces, pues de esa época de oro formó parte mi padre. Mi padre fue, digamos que testigo presencial de cuando se empezó a hacer el cine sonoro en México. Y bueno, pues una trayectoria muy larga de más de 60 años de periodismo. Mi padre falleció a los 82 años, en el año de 1997, y era el decano de los periodistas cinematográficos de México, y bueno, muy conocido por mucha gente del mundo del espectáculo, gran amigo de la gente más importante del espectáculo de esa época, y también de la política y de muchos otros ámbitos. Mi padre fue una persona polifacética que se metió en muchas partes y siempre con mucho éxito en su profesión, y siempre muy querido por toda la gente que lo trató. Era de verdad un gran hombre y un gran ser humano, honesto a carta cabal, en todos los ámbitos y de todas las formas, ¿no? Entonces, pues yo la verdad estoy muy orgulloso, y perdón que hable tanto de mi padre, pero estoy muy, muy orgulloso de haber tenido un padre como el que yo tuve y una madre como la que tuve, porque fueron dos seres humanos preclaros, maravillosos, caritativos, buenas personas, honestos, decentes, seres humanos geniales, ¿sí? Personas muy, muy, muy decentes y muy buenas personas, de esos seres humanos que dice uno, caray, más de estos debería haber metidos en política y en todas estas cochinadas que luego hay en el mundo de los empresarios y las políticas corruptas. Pues bueno, ellos no, ellos eran gente muy decente y gente muy apreciada por toda la gente que los llegó a conocer, y más por nosotros, sus hijos, ¿no? Que somos 3 hijos, y pues estamos muy contentos de haber tenido unos padres como los que tuvimos, que nos inculcaron tantos valores, que nos inculcaron la decencia, la honestidad, la lealtad, como las cartas principales para llevar nuestra vida, y así la hemos llevado. Afortunadamente, los 3 hermanos hemos seguido ese ejemplo que nos pusieron ellos, y así la hemos llevado. Entonces, pues bueno, hago memoria de mi padre, donde quiera que se encuentre en estos momentos, seguramente estará en el cielo. Mi mamá también ahí, también por un lado de él, acompañándole, que también mi madre fue una gran persona, caritativa, dadivosa, inteligente, muy trabajadora, crió a 3 hijos, que eso fuimos nosotros, mi hermana, mi hermano y yo, que bueno, nos hizo 3 personas decentes, 3 personas trabajadoras, 3 personas luchonas, que aquí estamos, ¿no? Y que hemos, cada quien en su ámbito, hemos logrado vivir una vida muy bonita, muy decente y muy, pues muy, muy positiva, ¿no? En mi caso, hablaré ya yo de mí, porque mi hermana vive en Bélgica, mi hermano vive en Cancún, acá también en México. Actualmente, pues yo he sido un actor que ha tenido la fortuna de pronto de ser destacado en su trabajo, en su medio, y es una fortuna también precisamente porque mi padre en algún momento dijo, y nos dijo a todos, si quieren destacar en algo, tienen que dedicarse a eso en cuerpo y alma, y tienen que hacerlo lo mejor posible, y nunca caer en los lados chuecos. Entonces, así van a llegar a ser personas muy, muy reconocidas en lo que sea que hagan. El éxito económico llegará o no llegará, pero el reconocimiento a su trabajo honesto y decente seguro va a llegar. Y tenía mucha razón mi padre, ¿no? Tenía mucha razón. Yo aquí estoy, afortunadamente, gozando de cierta fama que de pronto me sorprendió el ser famoso, porque pues no era jamás mi intención el tener fama haciendo doblaje, porque el doblaje pues no era para gente famosa. Bueno, no se hacía famosa la gente con el doblaje, al contrario, la imagen es lo que daba la fama. Pero nosotros no, los actores de doblaje, nos conocíamos, como cuando yo empecé en el doblaje, como los oscuros mineros del arte. Y bueno, yo llego por mero accidente al doblaje, por mero accidente, después de haber estado trabajando como publicista y de haber conocido lo que es el maravilloso mundo de la publicidad, que yo lo único que no me gusta de la publicidad son los horarios y los jefes. Todo lo demás me encanta, porque es un mundo mágico también, al igual que el mundo del espectáculo. Entonces, pues bueno, yo llego a doblaje precisamente un día después de
de que estábamos comiendo ahí con mi papá, le digo, oye, papá, pues ya sé qué voy a hacer. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, quiero hacer cine. Yo estudié, además de la licenciatura en publicidad, un diplomado en cinematografía. Entonces le dije, quiero hacer cine y dedicarme al medio que tú te dedicas, que es el cine también. Bueno, pues saben, mi padre era actor. Yo creo que es el que más películas no ha protagonizado, sino que ha realizado. Mi padre hizo 404 películas. Llevaba su récord, llevaba su conteo, 404 películas. O sea que conoció a todas las grandes luminarias del cine mexicano y a muchas del cine extranjero, porque también hizo ahí un par de películas en el extranjero y con actores extranjeros. Entonces, yo llego al cine buscando oportunidad, y en los Estudios América, que era donde fuimos con mi padre, el director de los estudios, Jorge Durán Chávez, era muy amigo de mi papá, y muchos de los directores de cine y productores de cine pues eran muy amigos de mi padre. Dijo, pues vamos a buscar con alguno de mis amigos, y yo le dije, pero quiero empezar desde abajo, desde cero, desde jalar cables, desde acomodar luces, desde cargar la tramoya, desde todo, ¿no? O sea, todo lo que es inherente a colocar banderas, y llevarle las gelatinas de iluminación al iluminador, acomodar el dolly, qué sé yo, todas las cosas que se requieren para realizar una producción cinematográfica en aquellas épocas. Te estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Entonces, me dijo mi padre, bueno, pues vamos mañana a los estudios para ver qué oportunidad hay. Y al día siguiente llegamos a los estudios y pues hablamos con Jorge Durán Chávez y nos dijo, sí, mira, hay películas que están ahorita aquí en foros, vayan a ver en el foro fulano, en el foro mengano y en el backlot. Y ahí están los directores y los productores, están en sus oficinas. Entonces pasen a visitar. Y entonces ya fuimos y demás. Y resultó que, fíjate lo que es la cosa de la fortuna, ¿no? Cuando llego yo a buscar trabajo, las películas que estaban en rodaje, esas películas ya habían contratado a toda su gente, ya estaban completos. Y cuando busco oportunidad en las películas que apenas se iban a filmar, resulta que todavía no estaban contratando el personal. Iba a suceder eso en un par de semanas más. Entonces, bueno, pues decidimos irnos a comer ahí al comedor de los Estudios América, y ahí nos encontramos a un amigo de mi padre, don Fernando Álvarez. Don Fernando Álvarez, al cual le decimos el maestro de cariño, el maestro Álvarez, se encontró con mi padre y, Carlillos, ¿cómo estás? Fernandito, qué gusto verte y demás y todo. Oye, ¿dónde van a comer? Pues aquí, pero ¿están con alguien? No, venimos solos los dos. Ah, pues siéntense conmigo, yo aquí estoy comiendo solo. Y nos sentamos con el maestro Álvarez. Y entre la plática y las anécdotas y todo eso de lo que estaban hablando ellos, pues yo intervenía también en la plática. Y de pronto el maestro Álvarez me dice, oye, tienes buena voz como para hacer doblaje. ¿No te gustaría hacer doblaje? Y yo le digo, pues no sé qué es, ¿no? Me dijo, pues si quieres conocerlo, aquí a la vuelta están los estudios. Y si quieres saber de qué se trata, pues vamos y lo conoces. Y si te gusta, me preguntó que si tenía experiencia como actor. Y ya le conté de mi experiencia como actor de teatro, como actor de cine, como actor de tele, que ya había hecho bastantes cositas. Y me dijo, bueno, pues si ya traes experiencia de actuación, pues no más falta que conozcas el doblaje. Y ahí nos fuimos. Así fue como llegué yo al mundo del doblaje. Y al llegar a los estudios, lo primero que escuchamos fue una vocesota así grave, muy bonita, que decía, Carlillos, qué gusto verte, ¿cómo estás, amigo querido? Y era ni más ni menos que la voz de Calimán, el hombre increíble, Luis Manuel Pelayo. ¿Cómo estás, Luis Manuelito? Que no sé qué, grandes abrazos con mi padre, porque eran muy, muy queridos amigos. Luis Manuel Pelayo había hecho infinidad de películas, principalmente con Mauricio Garcés, representando aquel personaje de Sócrates, que era el asistente, el valet de Mauricio Garcés. Y bueno, mi padre trabajó en varias películas de Mauricio Garcés y también era muy amigo de Mauricio Garcés y obviamente de Luis Manuel Pelayo. Y bueno, ahí se encontraron y grandes abrazos y ¿cómo estás, amigo? Que no sé qué, mira, te presento a mi hijo.
Y de pronto oímos otra vocesota: Carlillos, ¿cómo estás, amigo? Era ni más ni menos que la voz de Shere Khan del Libro de la Selva. Oh. Era Carlos Petrel. Tocayo, ¿cómo te va? Que no sé cuánto. Y otros grandes abrazos de mi tocayo Petrel. Y bueno, pues yo me sentía en Disneylandia, como siempre digo. Yo estaba en Disneylandia. Dije, aquí me quiero quedar, de aquí soy, esto me gusta. Y le dije al maestro Álvarez: oiga, quiero venir a ver cómo se hace esto. Y me dijo: bueno, ven todos los días a partir de las 9 de la mañana y a la hora que quieras. Aquí estamos trabajando de lunes a viernes. Entonces, a la hora que quieras llegar, a partir de las 9 de la mañana, eres bienvenido, me buscas en mi sala y ahí vas a conocer a toda la gente que hace esto, y yo te voy a enseñar cómo se hace y vas a aprenderlo. Principalmente tú vas a aprender de toda la gente que llega aquí, porque es gente muy capaz en esto. Y efectivamente, al día siguiente empecé a ir. Esto fue en noviembre de 1979. Y de ahí inicia mi historia en el mundo del doblaje, la cual no ha parado hasta el momento. Van a ser 41 años de que yo ingresé al mundo del doblaje, y del cual espero en Dios que me permita estar muchos años más, y espero en Dios que me permita, el día en que ya yo tenga que dar las gracias en este escenario que es esta vida, pues que todavía me sorprenda trabajando en lo que más amo, que es la actuación y precisamente esta profesión de actor de doblaje y locutor. Qué lindo, me encanta. Primero y principal, el hecho de recordar a tus padres con el cariño y la admiración que lo haces. Creo que es una de las cosas más gratificantes que puede tener un hijo. No a todos, lamentablemente, le pasa, ¿no? Todo ser humano es distinto, cada uno tiene su carácter, su forma de ser, pero el que puedas, primero, haberlo pasado de esa manera, y segundo, recordarlo. Y acá no hay problema, yo me puedo quedar horas, no tengo problema con el tiempo. Estoy para que la gente se exprese y que hable, porque es lo que me encanta, que se abra, que hablen de lo que tienen, ¿no? Adentro, que es el ser como persona. Y eso es precisamente lo que te define, porque estás hablando de tus raíces, digamos, ¿no? Que es tu familia. Y con el amor que lo haces, ya es lo más importante. Y no me extraña que con esas bases, no solamente desde el mundo de espectáculo, con tus padres, o después lo continuaste, esa creatividad que también te da el mundo de la publicidad, porque hay que tener creatividad para hacerlo. Es como el que estudia arquitectura, en cierta manera. Te da una amplitud para hacer un montón de cosas. Y me encanta que lo hayas dicho, lo de tus padres, el cariño y esas grandes figuras que fuiste nombrando, no solamente del cine mexicano, sino del doblaje. Porque yo estoy en una generación intermedia, porque no soy ni joven, que está solamente con High School Musical y Disney moderno, ni nada, ni tampoco soy tan grande, pero lo he visto todo, o lo he podido disfrutar, las series, los dibujos viejos, los que no he podido llegar a ver, tengo referencias, por eso los del medio y los nuevos. Entonces, a los que estás nombrando es para ponerse de pie y sacarse el sombrero directamente. Y tenés mucha razón, porque de hecho yo lo he hablado con varios, cuando yo miraba la televisión y demás, nunca se me ocurrió poder hacer esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo, hablar con vos. Porque yo me daba cuenta, obviamente, que había, cuando era más chico, ya adolescente, que había alguien que estaba doblando, había alguien que le estaba poniendo voz no solamente a los dibujos animados, sino a todos los personajes de live action para que estén en latino y todo, ¿no? Uno ya tenía otra comprensión. Pero ni se me cruzaba saber quién eran y todo, porque no había posibilidad, no había internet, no había nada. Tenías que estar a lo mejor en el mundo del cine estudiando y a lo mejor tampoco te enterabas. Y hoy en día,
como bien lo marcás de ser famoso, claro, me imagino que por todo el tema de las redes, llega un momento que se empieza a conocer realmente quiénes son y ahí viene el reconocimiento a la labor en vos, en tu caso, de todo lo que has hecho, me imagino. Pues afortunadamente me ha tocado vivir esta época en la cual el reconocimiento al actor de doblaje se ha hecho patente. Sin embargo, pues tiene sus aristas estos. Esto tiene sus diferentes puntos de vista. Yo, por ejemplo, puedo recordar a los que fueron mis maestros en el doblaje como unos señorones de la actuación, como unos grandes, grandes artistas talentosísimos que, bueno, eran fenómenos al hacer el trabajo del doblaje. Y grandes maestros como por ejemplo el maestro Álvarez o como Guillermo Álvarez Bianchi o como Víctor Alcocer o como Carlos Petrel o Luis Manuel Pelayo, Víctor Mares, Víctor Guajardo. Seguramente voy a omitir a muchas grandes personalidades, Salvador Nájar, que afortunadamente Salvador Nájar todavía está ahí trabajando y todo eso vigente como actor, un personajazo, un gran ser humano, emprendedor, inteligente, buen amigo, tiene muchas cualidades Salvador Nájar, que es una de las leyendas de esa época, porque él empezó muy niño. Sin embargo, bueno, pues actualmente tiene más de 70 años, 70 y tantos años, va para los 80, y el hombre está como roble, entero, perfecto, lúcido, trabajando como toda la vida, ¿no? O sea, maravillosamente. Todavía queda, por ejemplo, por ahí don Pancho Colmenero, que es toda una leyenda también dentro de este mundo del doblaje. Ya son pocos realmente los que están desde épocas, esas primeras épocas. Está por ahí también Rocío Garcel, está Jorge Roy, que tienen muchos años también haciendo esto, Blas García, Eduardo Tejedo, que son gente que ha tenido unas trayectorias impresionantes dentro de este mundo del doblaje y que todos ellos, los que he nombrado, pues han sido mis maestros de una o de otra forma y me han dado oportunidad de trabajar con ellos, y he tenido el privilegio de haber, si no aprendido así como maestros como tal, sí aprender de todo lo que ellos enseñaban a la hora de ejercer el trabajo, y yo estaba ahí como esponja absorbiendo cada una de las actitudes, de las formas de trabajar de ellos, y afortunadamente logré aprender de estas grandes personas, por lo cual mi trabajo creo que ha sido un trabajo decoroso, ha sido un trabajo que gracias a Dios es reconocido, porque eso es lo primero que busca uno, el reconocimiento a su trabajo, más que la fama y más que eso, porque a mí la verdad la fama me da mucha pena. Me da, no sé, cada vez que me piden un autógrafo, una foto, entonces me pongo rojo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando es que es en la calle, ¿no? Cuando es en una convención a la que asisto o algún evento ya programado para eso, bueno, pues vas preparado para eso. Claro. Vas precisamente para presentarte y hablar con la gente y firmar los dibujos o los pósters o las libretas o lo que lleven, los juguetes y demás, ¿no? Las playeras. O grabarles un saludo de audio, de video, con el teléfono, o de tomarte la fotografía con las personas y demás, platicar algún momento con ellos. Entonces, bueno, pues vas precisamente para eso, para convivir con la gente. Pero cuando vas en la calle de pronto y alguien te reconoce porque te vio en YouTube o porque vio algún video o porque te escuchó hablar y dijo, tú eres la voz de tal y no sé qué, entonces me sorprende y la verdad me da mucha pena si me pongo rojo y si me piden el saludo con mucho gusto, claro, te doy el saludo, a ver, graba el video, tómate la foto, te firmo lo que tú me digas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me dan mucha pena. La fama nunca fue algo que yo esperaba tener en algún momento dentro del mundo del doblaje. Sin embargo, bueno, pues yo creo que un trabajo bien hecho tiende siempre a trascender. Y cuando empiezan las convenciones de cómics y las redes sociales
a dar a conocer a los actores que nos dedicamos al doblaje y que amamos nuestro trabajo y que lo hacemos con todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación, de pronto nos empezamos a volver famosos los actores de doblaje, que antes nadie sabía quién era. Pero el actor de doblaje que de pronto empieza a trascender y se llega a la fama, es que algo bueno está haciendo con su trabajo. Sobre todo de nuestras épocas, ¿no? Porque yo me puedo considerar a estas alturas ya soy de la vieja guardia, porque tengo más de 40 años haciendo esto. Entonces, pues ya soy de la vieja guardia y que la gente reconozca a alguien de la vieja guardia, porque hay de dos sopas, ¿no? Yo, todos mis maestros que tuve son maestros a los cuales menciono continuamente y doy las gracias por haber tenido estos maestros. Pero mucha gente no ha oído más que nombrar a estos grandes actores, a estos grandes intérpretes, y no saben ni quiénes son. Y bueno, pues a mí, la verdad, se me llena la boca de satisfacción de poder decir los nombres de mis maestros y de poder decir que aprendí con ellos. Entonces, ahora afortunadamente ya se sabe mucha gente los nombres de estos grandes talentos, pero ellos no gozaron de la fama que les hubiera dado el doblaje. Ellos gozaron de la fama que les daba la imagen, porque eran actores, como digo, que venían de cine, que venían de teatro, que venían de la radio, y eran gente muy famosa en sus medios, pero el doblaje no era precisamente lo que los daba a conocer, porque era un trabajo sumamente anónimo. Tanto el cine como el teatro, como la radio, pues te daban escaparate, hacía que la gente te conociera en mucho, pero el doblaje no. El doblaje solo se iba, se prestaba la voz para el personaje y se iba uno de ahí. En cambio ahora el doblaje resulta que es una profesión que ha cobrado cierto glamour, que mucha gente quiere hacer doblaje porque piensa que es fácil hacerse famoso en esto y hasta la fecha no es tan fácil. Sin embargo, ha habido gente que de repente llega y que son fans y que de pronto hacen ahí un papel y de pronto sí, pues se vuelven conocidos. Pero pues es un garbanzo de a libra eso, no es que así suceda en general. En general, la gente que se vuelve conocida es porque hace su trabajo muy bien. Y ha habido también en la actualidad con las redes sociales y los jóvenes que están muy pendientes en medios como Twitter o como Facebook o como Instagram o como TikTok o como Twitch, etcétera, ¿no? Todas estas redes sociales, de repente, pues de pronto son muy, muy conocidos, jóvenes que apenas están teniendo una incipiente carrera y de pronto sí se les sube la fama, ¿no? Y también a algunos de los antiguos, algunos de los de la vieja guardia que de pronto sí se sienten paridos por Zeus y yo no los parí. De repente sí se sienten sí se sienten un poquito envanecidos y demás. Y yo creo que al contrario, deberíamos, en vez de estar envanecidos, deberíamos estar agradecidos porque nuestro trabajo ha trascendido. Eso no debe volvernos vanidosos, eso debe volvernos responsables y más profesionales y procurar entregar un mejor trabajo cada vez que estemos frente a un micrófono o frente a un atril o frente a un público, haciendo el mejor trabajo posible, con el mayor empeño posible y con todo el amor posible, a un trabajo que nos ha dado tanto a nosotros, los que ahora somos renombrados y conocidos, ¿no? Porque pues dentro de todo, pues ahora la gente nos busca, la gente nos escribe, la gente nos entrevista, la gente pide nuestros autógrafos, nuestros saludos en páginas de fans, todo ese tipo de cosas, digamos que nos obliga a ser mejores en lo que hacemos y en vez de sentirnos soberbios y envanecidos como les ha pasado a varios, en vez de eso deberíamos sentirnos agradecidos y ser más humildes y más sencillos cada vez, porque la verdadera grandeza siempre se demuestra siendo más sencillo y más humilde en ese aspecto. Sí, resulta que cuando uno es joven, pues bueno, de pronto si te empiezan a alabar mucho, pues dices, sí, pues de repente te sientes la gran maravilla, ¿no? Te sientes la última Coca-Cola del desierto. Pero no es así, no es así. La realidad es que todos somos tan endebles y tan frágiles y nuestra fama es tan endeble y tan frágil como el hecho de que podamos salir a la calle, tenemos un accidente y ahí quedamos.
o caemos enfermos de algo como lo que nos está pasando y ahí quedamos. Y todo eso que de famoso y el dinero y que te sentías la gran cosa y todo eso, pues ahí queda, en el hoyo. Entonces eso tiene que darnos un poquito una lección de humildad a todos aquellos que de pronto cobramos cierta notoriedad y a los que cobran muchísima notoriedad también. Esa es una lección que debemos aprender y que lo mejor es ser sencillos y humildes y no sentir que somos ahora sí que la última cerveza en el estadio. Sí, sí. Yo voy a nombrar a dos porque son dos voces. Una principalmente, la segunda que voy a nombrar, que a mí siempre me fascinó. No lo iba a decir porque tengo un montón de cosas, pero ya que los pensaste a nombrar, hay en una serie que participaste, que fue Amos del Universo, y hay dos terribles voces. Una, que es la de Narciso Busquet con Battlecat, que es una voz terrible, y otra que para mí, yo lo escuché de chico y hasta el día de hoy me sigue fascinando. De hecho, en el otro programa en el que estoy, Confusión de Miércoles, solemos hacer una especie de botonera. Y yo tengo un montón de audios cortados de Skeletor, que era Álvaro Tardicio, que era... Álvaro Tardicio, claro. Pero además que era una voz muy recurrente en los 80 y demás, muchas películas, muchas series. Pero la voz de Skeletor es algo que a mí me quedó marcado. Si bien era un personaje malo, siempre los malos tienen como otras facetas, ¿no? Los malos, los que son más con ironía, con sarcasmo, bueno, siempre tienen otras aristas que uno disfruta. Pero esa voz, yo desde que la escuché y hasta el día de hoy, la sigo escuchando y me fascina. Pero me fascinan esas voces. Y obviamente lo que uno lamenta es lo que es el tiempo, ¿no? El no poder hoy en día conocerlos de otra manera, porque lo vuelvo a repetir, a mí ni se me hubiese cruzado por la mente, porque no había posibilidad, uno estando en Argentina, sin saber dónde se doblaba. Después, cuando uno es más grande, bueno, en México, digo, sí, bueno, no hay posibilidad de nada. Y por suerte, bueno, con lo que es la tecnología, poder conocerlos, poder tener una charla. Y son gente de los que nombraste, de estos dos monstruos también, que a uno le hubiese gustado poder tener una palabra de ellos y demás. Y entiendo el que te llenes la boca de poder hablar de ellos porque uno los conoce en una faceta nada más. Pero lo increíble es poder conocer a la persona, no solamente quedarse con esa voz. Y bueno, creo que es lo importante, ¿no? De cada uno, poder tener una relación con el otro y en un mundo que ha sido tan, qué sé yo, tan anónimo como dijiste, el mundo del doblaje, en una época que, por los varios que hemos entrevistado, que podían estar todos juntos en el atril, estar de otra manera, interactuar, hoy en día es todo dentro de una cabina, además que no tienen ni siquiera contacto con el compañero. Hay algunos que me han dicho que capaz que cuando ven la película recién se enteran quién era el compañero que estaba con ellos y todo. No sé, me parece desde la distancia y obviamente desde la admiración de haber consumido prácticamente toda la vida el doblaje. Lo digo desde ese lado, ¿no? Desde la admiración de lo que pudieron crear con sus voces, que es terriblemente difícil, con la sincronización, con el no poder usar a lo mejor el actor, el cuerpo como en un escenario, en una película o en la televisión. Hay que tener mucha capacidad, también que después eso se va aprendiendo, se adquiere el ejercicio, ¿no? Pero mucha capacidad mental, vocal y un gran corazón para poder hacerlo. Estar en este medio, me parece que hay que hacer un artista integral en todo sentido. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.